Dios les bendiga, pues mis amados radio televidentes. Es un privilegio nuevamente aquí en el estado de Georgia y en la ciudad de Atlanta en particular, tener este momento tan abierto y sobre todo esta ventana, la televisión, poder llegar a ustedes en donde quiera que alcance pues esa señal. Y desde aquí también enviarles bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos aquí pues un personaje que creemos que es de Dios y aparte de ser de Dios, yo creo que este es un momento bien decisivo y creemos que para este tiempo le llamó el Señor ser verdaderamente un atalaya, un hombre de integridad, un hombre que vela sobre todo las verdades bíblicas y sobre todo en lo que respecta a la escatología. Tema que sabemos hoy día que está pues escaseando o es escaso pues en muchas iglesias y en muchos altares, pero gloria a Dios que es uno de los más reconocidos en la actualidad a nivel mundial en cuanto a estos temas, porque a la vez es un investigador también, un hombre pues con relaciones en lo que concierne al gobierno, a tremendos científicos e investigadores, de tal manera que la información que nos está trayendo es una información tan buena, tan actualizada, que la iglesia verdaderamente conocerá pues el reloj profético y la cronología profética. Estoy hablando pues ni más ni menos que nuestro gran hermano, amigo, el doctor Antonio Bolaines. Bienvenido, Antonio Bolaines. Para nosotros es un gran privilegio tenerle aquí en Atlanta, ya que pues el evento ha sido de mucha bendición. Todas las veces que ha estado con nosotros se ha visto una tremenda sed de lo que Dios está haciendo y sobre todo usted afiere una voz de alarma en estos tiempos del fin y de tal manera que la gente quiere conocer qué es lo que está pasando, cuáles son los tiempos que estamos viviendo, el Señor viene ya. Son tantas y tantas preguntas. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Bueno, yo creo que es una bendición para mí siempre que he venido a la ciudad de Atlanta, Georgia, encontrarme con toda esa comunidad hispana diversa, mexicanos, centroamericanos, suramericanos, y es una experiencia linda. Creo que ya son bastantes años de estar viniendo a la ciudad de Atlanta y recuerdo ese momento en que le conocí aquí en Atlanta. Lo escuché hablar tan buen español que lo primero que yo pensé es que era panameño. Nunca imaginamos, porque la inmensa mayoría de los latinos Pero no déjame, sabemos. déjame interrumpir, porque la gente, mira, esa experiencia la he tenido tanto que toda la gente me dice que eso, cada vez que me dice, usted es de Panamá. ¿Por qué pensó que era de Panamá? En primer lugar, porque, bueno, recordemos que la mayoría del panameño es casi afro-panameño. Sí. Pero segundo es porque la verdad, la inmensa mayoría de los latinos no sabíamos o no sabemos, o no sabíamos, yo al menos no sabía, no me había interesado la historia de que existe un país en África que habla perfecto español, Sí. que fue colonizado por España y que entonces cuando ya me lo presentaron en esa reunión de pastores aquí en Atlanta, ya me dijo usted que era africano, Guinea Ecuatorial, que sí había oído, pero como alguna razón no habíamos puesto atención que es uno de los países donde se habla sin acento el español. Pues es un placer definitivamente estar aquí en Atlanta. Y la verdad es un privilegio y debo decírselo y una tremenda bendición estar aquí. Y ciertamente, como usted sabe, pues hay una gran preocupación, no solamente verá en el sector eclesiástico, sino también en el sector político, social, a todos los niveles, porque prácticamente el mundo hoy día está temblando en todos los sectores, en el sector económico, en el sector espiritual, social, en todos los lados. Están soplando todo tipo de vientos. Ahora, a grandes términos, ¿qué es lo que le puede decir a la iglesia ahora mismo por el nerviosismo que se vive en todos los sectores? No cabe duda que estamos viviendo un momento trascendental en la historia apocalíptica. Decir en este momento que no estamos viviendo tiempos apocalípticos, yo creo que es demostrar que una persona está completamente desconectada. Es impresionante todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Es impresionante todos los cambios en que estamos siendo sometidos. Es impresionante el cambio climático que estamos enfrentando en este momento, sin precedentes, sobre todo este año 2017. Es decir, toda una serie de cosas que están pasando como una especie de dominó
en estos momentos. Es por eso que constantemente estamos escuchando a los líderes políticos. Y muy interesante, porque son líderes políticos los que están hablando de que estamos viviendo momentos apocalípticos. Lo sorprendente de todo esto es que parece que los que menos están informados de todo lo que está pasando en el planeta Tierra son nuestros propios evangélicos. Pero ¿a qué se debe que el mundo secular, como dice usted, los políticos, los científicos, saben que algo está sucediendo, que vivimos en tiempos apocalípticos, sin embargo, la iglesia que supuestamente tiene el Espíritu Santo está ignorando los tiempos? Bueno, recordemos que una de las cosas desde la historia, tanto de la época del Señor Jesucristo y todo, nuestros pueblos se manejan a través del liderazgo. El liderazgo tiene la misión de tener despierto a un pueblo o tener adormecido a un pueblo. Lastimosamente y catastróficamente, nuestros pueblos, religiosamente hablando, se manejan de acuerdo a su liderazgo. Hablemos de la iglesia evangélica hispana, porque la anglosajona sí está informada. La afroamericana también está informada. Yo creo que la crisis que estamos viendo en este momento es en la iglesia evangélica hispana. Y yo creo que allí la culpa la encontramos en el liderazgo. Tenemos un liderazgo evangélico hispano completamente desinformado. En varias formas. Desinformado en la política, desinformado en lo científico y desinformado en lo teológico. Y esas tres características es el grave daño que está recibiendo nuestro pueblo evangélico de Hispanoamérica. Al no tener un liderazgo debidamente documentado, preparado, el pueblo está dormido, está adormecido. Yo creo que la crisis la estamos viendo más bien en los hispanos, no en las otras partes que le mencioné. Inclusive el cristianismo asiático está bien documentado de todo lo que está pasando. África también está bien documentado. Somos nosotros los que estamos bien críticos en este momento. Ahora, ¿qué piensa usted? Porque cuando hacemos, yo creo que acaba de hacer un análisis comparativo de los distintos regionalismos eclesiásticos y sobre todo, geográficos. En el pasado se vio, en cuanto a los concilios se refiere, organizaciones estaban muy bien estructurados, había una tremenda disciplina, había ciertos requisitos hasta para ser pastor. Yo creo que el obrero, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, tenía que estar preparado. Había un comité que claramente tenía que aprobar si la persona estaba preparada o no. ¿A qué se debe, verdad? No lo llamaría fenómeno. ¿A qué se debe, pues, esa anarquía espiritual que se vive ahora mismo? ¿Será porque se ha creado tanta iglesias independientes o será más bien un espíritu tan emocionalista? Porque muchas veces he visto que se está sustituyendo el fundamento principal, que es el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y profetas, y existe mucho más revelación, mucho más sueños. En cuanto a lo que hablan más de más sueños, de revelaciones, pero no hablan de un conocimiento más bien sistemático de las Sagradas Escrituras. Yo creo que una de las crisis que estamos viviendo, y lo estaba diciendo para los estudiantes del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios hace una semana en Pasadena, California, y explicaba que una de las crisis que estamos enfrentando la iglesia evangélica hispana es precisamente que no se preparó para el cambio del milenio. Hoy se está usando mucho la palabra los milenios. Sí. No se preparó la iglesia evangélica hispana para el cambio del milenio. De por sí ya venía nuestra iglesia hispana arrastrando serios problemas, estoy hablando de liderazgo, serios problemas educacional en cuanto a preparación de institutos bíblicos. A pesar de que no había mucho conocimiento hace 20, 30 años atrás, muchos de los concilios como Asambleas de Dios, Iglesias de Dios y los bautistas, metodistas, presbiterianos y todo, exigían que sus pastores por lo menos fueran a un instituto bíblico. Pero de momento vino la explosión del milenio, la explosión de las redes sociales y de todo este asunto. Entonces, como que vino en toda esa explosión una crisis en la, ¿cómo se puede decir?, en el despertar intelectual, teológico del liderazgo evangélico. Las iglesias, los concilios fueron profundamente sacudidos por teologías heréticas como el Kingdom Now, Sí.
por las teologías heréticas de la Reforma Apostólica, y nuestros teólogos de los concilios no estaban capacitados para enfrentar esa crisis de esos ataques teológicos, y eso provocó una rebelión en los concilios, una rebelión en el liderazgo de los concilios. Esa rebelión provocó un éxodo de ministros que no estaban preparados, pero que se fueron independientes. Al no tener un termómetro de crecimiento y qué es lo que iban a seguir, se creó esa situación independiente que, lejos de ayudar, lo que provocó fue aislar y provocar un abismo teológico que lo estamos viendo en este momento, profundo en este momento. No hay un ente regulador. Los concilios no se han podido recuperar del terremoto teológico. Estoy hablando de Asambleas de Dios, de Iglesia de Dios, estoy hablando de los concilios más poderosos, bautistas. No se han podido recuperar de ese terremoto teológico en ese momento, no han podido enfrentar esa situación, y entonces eso provocó ese éxodo, y ese éxodo se independizó, y ese éxodo de esta gente, de esos ministros que salieron en rebelión de estos concilios y formaron sus propios concilios independientes. El problema es que estos grupos no se documentaron, no fueron a dar a una escuela teológica de seriedad, de reputación, sino que su instituto bíblico se convirtió en las redes sociales. Y al convertirse el instituto bíblico de ellos en las redes sociales, empezó a alimentarse de una información completamente vaga, y es el resultado que estamos teniendo en este momento de la crisis. Multitud de cantidades de pastores empíricos que se han levantado. Muchos de estos pastores no fueron llamados por el Señor, sino que se pusieron ellos, se levantaron ellos, se autoproclamaron pastores, ministros, y se autoalimentaron o se siguen autoalimentando de las redes sociales. Me gustó y aplaudo lo que acaba de ser el día de esta semana que recién pasó, de Zuckerman. Cuando Zuckerman ha tomado, ¿quién es Zuckerman? El dueño de Facebook. Zuckerman ha tomado la decisión de recontratar 3.500 nuevos trabajadores para Facebook, para contrarrestar las falsas informaciones que salen en Facebook. Y lo alabé de eso. Y es que si el mundo secular está sufriendo por la falsa información que se está dando en las redes sociales, ahora imagínese nuestro credo evangélico y nuestro liderazgo evangélico, cómo se está alimentando de esa información que no está viniendo de personas de seriedad, de reputación, de integridad, y específicamente de ministros que realmente fueron llamados por el Señor. No estoy diciendo que no hay verdaderos, claro que los hay, pero yo no estoy diciendo que encima de los verdaderos hay una nube en la cual, por eso yo hice un estudio que se llama Redes Sociales, donde estoy recomendando a nuestros pastores, a nuestros evangélicos, a que tengan cuidado de dónde se están alimentando en las redes sociales, que indaguen quién es la persona, de dónde viene, cuál es su credo, de qué concilio viene, de dónde se formó, cuál es su posición teológica en la actualidad, y tomar todos estos parámetros para poder saber si la información que está agarrando vale la pena recibirla o sencillamente rechazarla. Yo creo que ahí está la crisis que estamos pasando en este momento. Sí, yo creo que y acaba de tocar algo muy importante. Lamentablemente, al deregular el sistema no solamente educativo, sino también el sistema hasta de edición en este país, originó justamente todo ese espíritu de apócrifo que se vive ahora mismo en cuanto a la información se refiere. Porque llegó un momento que justamente alguien, para editar o para escribir un artículo, ese artículo en primer lugar tenía que ser censurado, verificado que si lo que se estaba diciendo ahí era verdad. Pero como dice usted, en las redes sociales no se censura nada. Hay inclusive ahora mismo imprentas que lo único que hay que hacer es pagarles, no verifican si la información que expones en el libro es verdadera, no miran las fuentes de investigación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para combatir, verdad, ese espíritu de desorden, de desinformación
que se vive ahora, porque verdaderamente a mí y a muchos consiervos, creo yo, que les preocupa ese espíritu, porque ahí nosotros que llevamos por lo menos cerca de 30 o más de 30 años pastoreando, hemos visto una deformación, ¿ya?, dentro de lo que es el sistema, ¿verdad?, de las iglesias, el pastorado, la falta de respeto, la falta de consideración. No se busca a los pastores que antes estuvieron ahí, por lo menos para consultarle cómo se hacía esto, etcétera, etcétera. Y vemos un sinnúmero de nuevas cosas en las iglesias hoy día, desorden por todos los lugares. Y llega un momento que los pastores viejos como que les entra un desánimo. Llega un momento que se sienten solos. ¿Qué es lo que usted le puede decir a estos pastores que todavía se acuerdan y saben perfectamente que sí tienen la verdad? ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a esos pastores en estos momentos tan críticos que se sienten a veces que están solos ya? Yo lo que diría más bien a los concilios, como nuestro concilio de mayor reputación, disculpe que lo voy a mencionar, hay múltiples más, esto por decirlo más populares, como Asamblea, Iglesia de Dios, Bautistas, Nazarenos, Presbiterianos, Metodistas, y allí todo lo que es incentivar de nuevo los institutos bíblicos, volver a reavivar los institutos bíblicos, pero traerlos de nuevo con estos maestros viejos. ¿Para qué? Volver a las palabras de Jeremías. Cuando el pueblo de Israel cayó en crisis espiritual, gravísima espiritualmente, por la multitud de profetas jóvenes que se levantaron en aquel entonces, y que lejos de hablar de parte de Dios estos profetas jóvenes, lo que hicieron fue encasillar al pueblo de Israel hacia el rotundo fracaso espiritual. Cuando estaba en esta situación gravísima de la multitud de profetas jóvenes de aquella época, Jeremías se detiene frente al buró eclesiástico, sí, y dice: deténganse, hagan un alto en su camino y vuelvan de nuevo a las sendas antiguas. Espera un momento. En realidad el original no dice sendas antiguas. El original dice, en el hebreo, porque está en hebreo, dice: y vuelvan de nuevo al Sinaí. Y es muy importante que lo estés aclarando, porque hoy día la senda antigua como que es sinónimo muchas veces de ignorancia para nuestro pueblo. Por eso esa palabra a veces, y gracias que está haciendo esa aclaración, porque muchos piensan cuando estamos hablando de la senda antigua, pues estamos hablando que la mujer legalismo, no ponga pantalones. Legalismo, usted ya lo dijo. Sí. No, cuando el original lo dice en hebreo, dice: y vuelvan y pregunten. La traducción que se hace tanto en la King James como en español es preguntar por las sendas antiguas. En realidad es la traducción que se le da, pero en el hebreo es deteneos en vuestro camino y vuelvan su mirada al Sinaí. Ahora, ¿por qué él habla del Sinaí? Porque en el Sinaí fue donde se reveló las Sagradas Escrituras. Sí. Entonces lo que él está diciendo, Jeremías, en otra palabra, es: vuelvan a las Escrituras. Vuelvan de nuevo a las Sagradas Escrituras. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ella encontraréis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo: y debes de saber lo que te enseñaron desde la niñez, sí, que las Sagradas Escrituras es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para todo. Entonces, al decir yo que volvamos a incentivar a los concilios, a los institutos bíblicos, con los maestros viejos de teología, no de cuestiones doctrinales. Teología. O más bien, la palabra doctrina aquí también está muy mal aplicada. Lamentablemente la palabra doctrina es la Sagrada Escritura. Sí. Más bien no cuestiones dogmáticas. Ahí es donde vamos. Sí. Que esto es lo que no hay muchísimos de nuestros empíricos predicadores no saben distinguir en lo que es doctrina y en lo que es dogmatismo. Sí. Dogmatismo ya son las reglas internas que tiene cada iglesia. Sí, políticas internas de cada iglesia. Lo que cree que una iglesia cree que la mujer debe de hacerlo así, que el hombre debe ser así. Esos son dogmas. Son dogmas que en su momento funcionaron.
y que se pusieron por ciertas razones y por de acuerdo a la cultura, a la sociedad que se está viendo, esos dogmas funcionaron. Sí. Pero después esos dogmas ya no funcionaron. De hecho, en el pueblo de Israel estaba lleno de dogmas. Cuando ya estaba en la vida pública el Señor Jesucristo, esos dogmas ya no servían. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando los fariseos tratan de recriminar al Señor Jesucristo y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? No en el aspecto no está hablando de lavarse la mano en el aspecto de higiene, sino que era una costumbre de que, aunque estuvieran bien lavaditas la mano, para comer se tenían que lavar y hacer toda una ceremonia. Sí. Significaba toda una serie de ceremonia ritual. Entonces le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano en la ceremonia ritual? Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿y por qué ustedes? Le dice a los fariseos, ¿y por qué ustedes habéis, le dice, quebrantado el mandamiento de mi Padre por vuestras tradiciones? Sí. Entonces está hablando de los dogmas, por vuestros dogmas. Es decir, esos dogmas los habían hecho más importantes que la palabra de Dios. A tal manera que ya los fariseos ya no hablaban del arrepentimiento, del perdón, ya no hablaban del sacrificio, de la mirada en el cielo, sino que ya solo hablaban de los dogmas, si no haces esto, si no haces lo otro, si no haces eso, dogma, que ya la palabra estaba pasada por alto, la palabra misericordia ya ni existía para ellos. Ni el amor, ni el perdón. Nada, perdón, ni salvación, nada, solamente eso. Entonces hay que aclarar esto. Cuando estoy hablando de los ministros viejos, estamos hablando de aquellos ministros que tenían celo en la palabra doctrinal. ¿Qué? Que creemos que para ir al cielo solamente se puede ir única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir eso? Esto no solamente en palabritas, estoy diciendo en enseñanza profunda teológica. Sí. De un instituto bíblico para un nuevo candidato al pastorado. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos pastores, pero tenemos cantidad de pastores y evangelistas que todavía titubean si Jesús es Dios o no es Dios. ¿Es verdad? Porque leyeron un articulito en las redes sociales de un grupito que ahora se quiere autodenominar judío cuando ni siquiera son judíos, que niega la deidad de Jesús. Y entonces estos pastores evangelistas empiezan a tambalearse. ¿Por qué? Porque no tuvieron una enseñanza de estos pastores teólogos viejos de antes, instituto bíblico, que fortalecían con enseñanza profunda la teología sobre la deidad de Jesús. Eso es doctrina. 2, que creemos en el Dios triuno, en la Trinidad de Dios. Sí. Entonces, hoy muchos de nuestros profesores de instituto bíblico moderno, ellos mismos, después de leer articulitos en las redes sociales, ellos mismos tienen dudas sobre la Trinidad de Dios. Sí. Por eso estamos hablando de los maestros, los ministros viejos de los institutos bíblicos. Necesitamos de nuevo, y esto es bíblico, porque recuerde cuando el caso de la crisis de Salomón, claro. Cuando Salomón fue y consultó con los jóvenes y de la catástrofe que pasó en Israel. Sí, sí. Y después vino otro rey y dijo, no, consultemos a los viejos y volvamos de nuevo con los viejos. Entonces, 3, la doctrina acerca de la venida de Cristo. O sea, el énfasis de hablar de la venida de Cristo. Hoy hay muchísimo nuestro ministeriado joven y maestros, institutos bíblicos jóvenes, que están gravísimamente contagiados con el problema de la doctrina del Kingdom Now, o conocida también como la doctrina de San Agustín de Hipona, que claro. Es la teología de la Iglesia Católica. Sí. Necesitamos esos teólogos, esos pastores viejos que creían de corazón en la teología santa apostólica. No estoy hablando de estos bandidos apostólicos nuevos hoy, sino la apostólica de la Biblia, que creían 100% en la segunda venida de Cristo Jesús en 2 facetas: arrebatamiento, proceso del fin del mundo, que es la gran tribulación, y la segunda venida de Cristo en poder y en gran gloria, donde todo ojo le verá, para el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra a través del milenio. Esas bases son bases teológicas. La declaración doctrinal, estamos hablando de las bases que necesitamos de nuevo reactivar en este momento para parar esta crisis en los institutos bíblicos. Es traer esos profesores que creían 100% que toda la Biblia es inspirada por Dios. Desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. Ahora, ¿por qué digo eso? Dice, pero hermano, está diciendo lo que está viendo, pero nuestro pastor, bueno, pregúntale a su pastor si él cree en la venida del Señor. Porque si él cree en la del Kingdom Now, entonces el Apocalipsis no existe para él. Sí, no, si cree en el reino ahora, sí. Sí, porque si cree en el reino ahora, que Cristo no puede venir hasta que la iglesia haya instalado el reino. Eso quiere decir que hasta toda la gente hayan arrepentido, que dice, o sea, no va a haber gran tribulación, no hay anticristo, no hay marca de la bestia, no hay nada. Entonces el Apocalipsis no existe. No existe para ellos, correcto. Entonces quiere decir que para esos predicadores del Kingdom Now, la Biblia llega hasta tercera de Juan. Sí. Apocalipsis no existe. Entonces, y tenemos montones de pastores de sana doctrina, de maestros, institutos bíblicos, sí, que vienen de sana doctrina, pero que están trastabillando en sus enseñanzas, sí, por la influencia de estas falsas doctrinas. Necesitamos esos viejos de convicción, esos profesores viejos de institutos bíblicos de convicción, de certeza, que a pesar de que no tenían el alto conocimiento de aquel entonces, pero que ahora ya lo tienen, pueden volver de nuevo a reactivar y a crear una nueva generación, si Cristo no ha venido, de nuevos maestros de instituto bíblico, jóvenes, pero fiables, creíbles y de alta seguridad en el Señor. Bueno, casi acaba de dar prácticamente pues una tremenda tesis a un instituto, porque si toman toda la información que han escuchado, yo creo que esa sería una receta para nuevamente restituir la sana doctrina, pero sana doctrina no sinónimo de legalismo, sino la sana doctrina como lo manda las Sagradas Escrituras. Ahora cambiando un poco en la página, a usted pues se le conoce como escatólogo. ¿Qué es la escatología? Para muchos siempre dice, ¿y eso es escatólogo? ¿Qué es la escatología? Sí, es la pregunta que siempre se hace, sobre todo cuando voy a medios seculares. Sí. Aún en la iglesia, muchos de la iglesia no conocen qué es la escatología. Y medios seculares también, en la misma iglesia, aunque los científicos sí la conocen perfectamente bien. ¿Por qué? Porque es la rama de la teología tiene dos ramas científicas. Por eso los científicos automáticamente la entienden. La teología tiene dos ramas científicas. La antropología, que es la que se encarga del principio, no solamente de la cultura de la sociedad del ser humano, sino el principio de toda la creación, sí, la antropología. Esa parte de la teología es científica. Por eso es que tenemos muy pocos pastores hoy en día que son antropólogos. Sería importantísimo tener teólogos también de antropología. Y también está la última parte, que es la otra parte científica de la teología, que se conoce como la escatología. La escatología, que está compuesta de dos palabras, que es la palabra escatos, griega, que quiere decir acontecimientos finales, y logos, que es experto en acontecimientos del fin. O sea, la escatología, en otras palabras, es un experto que habla, que se prepara, que estudia, que analiza científicamente. ¿Qué quiere decir científicamente? Esa es otra de la crisis que tenemos en nuestro liderazgo hispano. Si es una carrera científica, quiere decir que la parte científica abarca no solo lo religioso. El científico es alguien que no se complace solo con ver, sino que lo quiere tocar. Lo quiere tocar. Por eso es que lo quiere examinar. Por eso los científicos le dicen que el apóstol científico de ellos era Tomás. Claro. Entonces, el científico no solo quiere verlo, quiere tocarlo, quiere que cuando él se va a parar, sí, en un lugar, él dice, yo lo vi, lo toqué, lo palpé. Entonces, todo pastor debe de tener algo de la escatología, porque si no, ¿qué está haciendo en el púlpito? Pero para tener algo de escatología, todo pastor y evangelista tiene que tener el corazón científico también. Tiene que ser meticuloso, es decir, tocarlo, verlo, palpar la historia. Sí. Por ejemplo, le voy a hablar un ejemplo. Y esto yo lo he visto con todos los grupos que yo llevo a Israel. Y por eso no me voy a cansar cada vez que llevo grupo a Israel. Mi énfasis es, recuerden, nuestros viajes son de estudio y de investigaciones. Si alguien viene con la idea de que viene con prejuicio religioso, mejor vaya con cualquier otro, pero no con nosotros. ¿Por qué? Porque he llevado pastores, para darle una idea. Por ejemplo, es muchísimo, y disculpe que no lo vaya a estar viendo como que lo estoy promocionando, es que ese es mi énfasis. Cuando llevo grupo a Israel, en la inmensa mayoría de los grupos de peregrinos no entran en los lugares auténticos y reales. ¿Por qué? Uno, porque los pastores son prejuiciosos. No, es que esto es de la iglesia católica, yo no me gusta estar allí, de eso. Entonces, ¿cómo va a verificar si
la historia es real, es verdadera, si él desde un momento ya lleva su mente prejuiciosa de científico. Y no va a aprender nada. No va a aprender, no va a decir, yo estuve, lo miré de afuera, ¿lo viste tú? ¿Lo tocaste? ¿Viste la evidencia? Entonces, le voy a dar un ejemplo. Estamos en Grecia y llegamos a Tesalónica, de Tesalonicense, que es más popularmente conocido por los cristianos. Sí. Vamos al lugar donde es algo impresionante. La Iglesia Católica Ortodoxa tiene un impresionante edificio ahí. Pero en ese impresionante edificio caparazón que tienen los ortodoxos, lleno de un montononón de ídolos, sí, en el puro corazón de lo interno, porque es grandísimo, está la vieja estructura de lo que fue la iglesia, de la iglesia primitiva, de la iglesia tesalónica. Para poder ir allí, donde está el púlpito, donde Pablo posiblemente se paró múltiples veces a predicar. Hay que entrar en la Iglesia Católica Ortodoxa griega. Hay que entrar a la Iglesia Católica, aunque yo no voy a entrar por los ídolos, yo voy a entrar como científico. Como científico. No voy a entrar a tocar, voy a entrar al lugar donde decir, yo estuve aquí, me paré donde Pablo se paró. Muchos de los pastores que fueron conmigo se quedan fuera. Se quedaron fuera, ¿no? Porque ellos no entran a un lugar. Entonces, el predicador, el pastor, el evangelista, cuando va al púlpito tiene que predicar con una contundencia, y la escatología tiene que mostrarse con contundencia, con evidencia contundente. Mira, hablando de eso es tremendo, doctor Bolaños, porque una vez yo fui pues a París también a hacer una investigación en la Catedral de Notre Dame, en Francia, y con cámaras especializadas. Y me llevé a unos cuantos pastores. Lo mismo, no es que vamos a entrar en la cueva de demonios. Aquí no venimos a orar, señores. Venimos a investigar, porque cuando se habla de la escatología y la profecía, la gran ramera, la catedral de Notre Dame en París es tan importante que los científicos muchas veces tratan de contradecir la profecía y darle mayor validez a Notre Dame. O sea, como iglesia. Claro, entonces es lamentable, pero ¿qué se puede hacer ante esta ola de ignorancia y una resistencia a un conocimiento refinado y comprobado, como dice usted? Es que el problema es que nuestro liderazgo evangélico hispano todavía no se da cuenta que estamos en el siglo XXI. Ellos creen que todavía están en el siglo XX. No han salido, no se han convertido en milenios todavía. Ese es el problema. Están allá encerrados, no quieren la investigación, no quieren dar. Entonces, esa es la crisis que estamos viviendo. Ahorita yo le decía a los del Instituto Bíblico, muchachos, y todos los pastores estaban ahí y estuvieron de acuerdo. Número uno, hace 20, 25, 30 años atrás, disculpe, no quiero ofender en lo más mínimo a mis preciosos hermanos, pero nuestra iglesia no tenía gente de clase media alta. Era casi difícil encontrar un muchacho universitario en nuestras iglesias. Estamos hablando hace 30 años atrás. Sí. Hoy, en toditita nuestras iglesias hispanas, en Estados Unidos y en América Latina, el 90% de nuestros jóvenes son universitarios. 90% de nuestros jóvenes son universitarios. Ese 90% que es de high school, o sea, secundaria y universitario, ya son muchachos que no se contentan con confites. Hay que darle un sólido. Porque están leyendo, porque se están documentando. Cuando ellos quieren el púlpito y de momento empiezan a oír al pastor decir cuentos que a la larga son cuentos de hadas. Algunos casos que ni siquiera es de la Biblia lo que están contando, como las famosas profecías de los supuestos profetas de ellos, no de los de la Biblia. Los muchachos intelectuales dicen, Dios mío, ¿qué vine a hacer aquí yo? Entonces, necesitamos ministros, pastores que estén documentados por la audiencia que tienen. Ahora, antes no teníamos abogado, ahora tenemos abogado. Claro. Antes no teníamos médico, ahora tenemos médico. Antes no teníamos enfermera, ahora tenemos enfermera. Antes no teníamos profesores, ahora tenemos profesores en audiencia. Claro. Entonces, necesitan estar debidamente documentarse, tener la mentalidad científica, sin negar la palabra, porque cuando el pastor se alimenta en lo científico, es más poderosa, porque hasta destruye al mismo científico. Te voy a dar un ejemplo con todo respeto, voy a dar un ejemplo. Estoy predicando en Cuba y estamos llenísimos, allí en Diego de Ávila. Cuando de momento, cuando ya estoy ministrando una salvación de alma, llega el pastor y
asustado el pastor, nervioso, anciano del pastor, y me dice, mano Bolaños, me dijo, está el comandante fulano de tal atrás y quiere hablar con usted. Él tenía miedo de que esa noche me llevaran preso, porque sea lo que sea, ya ustedes saben que en Cuba no es verdad que hay libertad de eso. Bueno, cuando salgo, llego allá atrás, está el muchacho joven, el comandante, con su asistente, no sé qué. Se me presentó educadamente él. Me dice, soy el comandante tal y soy doctor en filosofía, me dijo él. Soy ateo porque eso es lo que me enseñaron, me dijo. Pero lo que usted predicó esta noche, dijo, lo hizo con tanta contundencia, me dijo él, que yo no puedo negar lo que usted me dijo, lo que usted acaba de decir esta noche. Porque usé la científica no para utilizarla en primer lugar, sino para probar que la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad por encima de los científicos. Sí. Esta es la idea que tiene que tener nuestro ministeriado. No que los científicos estudian la palabra. No. Para demostrar que la palabra está por encima de los científicos. Correcto. Cuando el intelectual, el muchacho, el joven ve la contundencia que se presenta, la evidencia, como yo digo, comienzo con esta manera. Yo estoy de acuerdo en el proverbio que citaban antes los comunistas, de que el papel aguanta lo que le pongan. Eso es verdad, pero no en la Biblia. Lo digo ahí en púlpito, pero no en la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en la Biblia, hoy, 2000, 3000, 4000 años después, se puede probar. ¿Cómo? Científicamente. Cuando yo voy a Israel y los llevo, por ejemplo, a usted lo llevaron ahí. A todos los llevan a la iglesia de la Natividad. Entran a la iglesia de la Natividad, ven la estrella donde supuestamente nació el Señor Jesús y todo. Pero ningún pastor se le ocurre detenerse e irse abajo en el piso abajo. Ahí está todo, lo tienen bien bonito, bien hecho, lo hicieron. Donde estuvo la oficina de Jerónimo. ¿Por qué Jerónimo? ¿Por qué me gusta llevarlos a ellos? Porque Jerónimo fue el primer personaje que tradujo la primera Biblia del griego hebreo al latín, de donde va a salir la Reina Valera y donde va a salir la King James. Entonces, pero como es iglesia católica no hay que entrar. Hay que entrar y entrar donde estuvo este hombre y nos damos cuenta que este hombre duró 30 años traduciendo esa Biblia. Sí. Entonces, cuando usted se para en el púlpito y dice, ok, el señor de Costa Rica, este falso profeta, dice que el rapto fue un invento de una señora llamada Margarita McDonald hace 160 años. Pero cuando yo me paro en el púlpito y digo, estuve en la oficina de Jerónimo, que tradujo la primera Biblia del griego al hebreo, en el año 382, y en esa ocasión tradujo la palabra arpazo con la palabra rapto. Y de hecho que es algo netamente cultural, por eso entramos mucho nosotros los que somos africanos, porque esta palabra es una palabra que usamos dentro de todo los vocabularios, dentro de los idiomas africanos, la palabra rapto, que justamente tiene que ver con quitarle a la novia agresivamente a escondidos cuando nadie sabe ni la hora y se lo llevas a presentarlo al padre y que el padre ya inicie el matrimonio. Entonces, falta de conocimiento antropológico, como decía usted. Exacto. Entonces, ¿qué es ahí? Ahí probé yo con la historia científica que la palabra, que lo que dice este señor de Costa Rica es una farsa, es una mentira. Claro. Y que yo lo estoy probando con la historia, científicamente. Que la palabra rapto no se habla hace 160 años, sino que en el año 382 de nuestra era cristiana se utilizó por primera vez la palabra rapio en inglés, rapto en español. Entonces, y nosotros la usamos hace muchísimos años. Más, por eso fue que la usó. Recuerde Jerónimo. Sí. Por eso Jerónimo fue que la utilizó, porque es del área de África. Sí, eso mismo es. Ahora regresando, como estamos hablando, ya hemos pasado a la parte de la antropología, de la escatología, doctor Bolaños. Se vive un nerviosismo ahora mismo. Pues hay tantas profecías con respecto al fin, otros que pusieron la fecha, otros dicen pues ahora es el tiempo. Con veracidad, ¿dónde estamos ahora mismo con respecto al rapto de la iglesia? Poner fecha es lo más grave, lo más delicado, lo más peligroso, sencillamente porque la Biblia tiene una severa advertencia sobre eso. Y decía precisamente uno de los fines de semana, ese que estuve allí en California, cuando se pone fecha,
se está cometiendo un garrafal error. No importa los cálculos que hagan, los días, que Noé, que los años esto, que los años lo otro, y que la tarde, y que los días. No haga cálculos. Sencillamente no haga cálculos. ¿Para qué? Hay un dicho en nuestra Centroamérica que dice, no se meta en camisa de 11 varas. Jesús dijo claramente que del día y de la hora nadie lo sabe. Si dice nadie lo sabe, ¿para qué me voy a meter en ese problema? ¿Para qué me voy a poner a calcular? Que ese fue el gravísimo error de este pastor. Y de tratar de contradecir lo que Jesucristo ya dijo que nadie lo sabe. Harold Camping, el sí, tremendo Camping, sí. ministro, mi respeto hasta ahí. ¿Cómo se le ocurrió a este señor gastar 18 millones de dólares y haber dicho que él había descubierto, por todos los cálculos que hizo, por la numerología y todo el asunto, que iba a ser el 21 de mayo del 2011? No nos metamos en camisa de 11 varas. Jesús dijo que del día y de la hora nadie. Ahora, ¿eso quiere decir que no estamos en los tiempos del fin? Esa es otra cosa. Ajá. Los tiempos del fin sí estamos. Ahora, ¿por qué sabemos que estamos en los tiempos del fin? Por las señales. Jesús dijo que la generación que viera el cumplimiento de todas esas señales, esa va a ser la última generación. Por eso sabemos que somos la última generación. Por eso sabemos que Cristo está a las puertas. Lo que no podemos saber es el día y la hora. Eso no lo sabemos. Yo no puedo decir que el arrebatamiento va a ser el próximo año, el 14 de mayo del 2018, el próximo año. No lo puedo decir porque Dios no me da permiso. El arrebatamiento puede ser esta noche, sí. Como puede ser dentro de un mes, como puede ser dentro de 2 años o 3 años. Eso está en las manos del Altísimo, sí. Totalmente. Es Él quien decide directamente. Pero que estamos en los tiempos del fin, lo estamos. Basta como comenzamos. Mire todo lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo tiempos apocalípticos indiscutiblemente. El libro más citado por los científicos en este momento es el Apocalipsis. Es Apocalipsis, y es increíble. Ahora, yendo a eventos netamente específicos, vamos a ubicarnos en el Oriente Medio, que muchos de los escatólogos piensan que el Oriente Medio tiene que ser siempre el punto de mirada de los acontecimientos proféticos. En los últimos años hemos visto el resurgimiento de Rusia. Ciertamente la historia en la década de los 90, verdad, como la prehistórica vino a desmantelar la Unión Soviética y la gente pensaron que era el fin de Rusia. Pero hemos visto en los últimos siglos cómo volvió a levantar ese gigante, hasta tanto que Estados Unidos llegó casi a ocupar el año pasado y los 2 últimos años, como quien dice, la segunda parte ya de influencia en Oriente Medio, y Rusia ahora mismo su presencia ahí y cerca de Israel. Entonces, cuando miramos ese panorama sociopolítico y a la vez militar, ¿qué es lo que la iglesia tiene que estar pensando con respecto a la profecía, al fin? Estamos viviendo los tiempos del fin. Ezequiel 38 y 39 está en vivo y a todo color ese proceso ya de cumplimiento. Ya tenemos a la mayor parte de los pueblos mencionados en Ezequiel 38, ya los tenemos en la frontera de Israel, la frontera norte, Siria. Tenemos a los 2 más grandes protagonistas ya en la frontera, que es Rusia, de los confines del norte, y tenemos a la casa de Togorma, que es Turquía. Turquía, que hasta junio del año pasado era el principal aliado de los Estados Unidos dentro del mundo musulmán y para los europeos. Uh-huh. Inclusive era tan fuerte la credibilidad de Turquía que estaba a punto de tomarse la decisión de aceptarlo como miembro de la Unión Europea, que sería el primer país musulmán dentro de la Unión Europea. Pero en julio se viene una crisis de un presunto golpe militar. Sí. Y Estados Unidos, en este caso el presidente Barack Obama, titubeó en un momento más crítico en darle su total y absoluto respaldo a Erdogan, el presidente de Rusia en ese momento, el presidente de Turquía en ese momento. Y al titubear el presidente, que al no tomar una decisión contundente de respaldo a su amigo, los europeos copian todo lo de Estados Unidos. Los europeos también fueron en el papel de mirar los toros por la barrera, sí, y se cruzan de brazos en el momento más crítico en que
el golpe militar se está cuajando en ese momento en Estambul. Y en ese momento que Erdogan se siente solo, aparece el Coloso del Norte, que hasta un mes atrás no se querían ni ver pintados los dos. Sí. De momento recibe esa misma noche Erdogan el total y absoluto respaldo del presidente Putin de Rusia. ¿Qué haría? Sus mejores amigos lo abandonaron. Y a quien se conserva a su amigo viene y se le arrima. Y con eso, con astucia y con inteligencia, Putin conquista el corazón de Erdogan. Y en diciembre pasado, Erdogan anuncia que sus tropas trabajarán junto con Rusia en Siria. Y esta semana de mayo que pasó, Erdogan ha anunciado que anunció el despejamiento de una área libre para los dos ejércitos en Siria, es decir, para rusos y para turcos. Está la profecía en todo color frente a la frontera. Estamos en vivo frente al camino, lo que yo llamo camino, no es el Gog todavía, camino a Gog y Magog potencialmente. Y todo esto tiene que ver con la venida del Señor y por ende el arrebatamiento. Yo creo que ya estamos llegando a la parte final en esto, Pastor Manzogo. Definitivamente la iglesia, este año 2017, la iglesia tiene, nuestro liderazgo hispano tiene que despertar, tienen que despertar. Y solo hay una cosa que puede hacerlo. Son ustedes los miembros. Ustedes los miembros son los que diezman y dan ofrenda. Ustedes tienen que encarar a sus pastores y a sus maestros de instituto bíblico, de que se documenten más, de que se preparen más y que hablen más a la iglesia, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y hablando, verás, siguiendo la línea de los distintos cambios que se están operando en Oriente Medio, Egipto también tuvo una aproximación con los rusos después de la primavera árabe, pero la primavera árabe que de repente surgió algo bastante fuerte y la gente hablaron posiblemente de una ola de libertades y de democracia no solamente en lo que concierne a Oriente Medio, también a todo el África. Pero como que fue una llama que encendió y desapareció y nos damos cuenta que regímenes que fueron democráticos y ciertamente en esa región había cierta libertad para los cristianos, bueno, mínimamente a los cristianos. Ahora todos están persiguiendo a los cristianos y la mayoría se volvieron dictadores. ¿A qué se debe ese efecto? También es profético, porque en Egipto están quemando todas las iglesias cristianas. Es exactamente el camino de Gog y Magog, el resurgimiento de los caminos a Gog y Magog ha creado en este momento esa crisis que al haber confrontación guerra en los países cerca de Israel, ha despertado el espíritu radicalista del Islam. El Islam siempre ha sido perseguidor de los cristianos. El Islam no acepta ningún otro Dios que no sea el de ellos, rechaza a nuestro Dios de la Biblia, rechaza a Jesús, pero estaban calmaditos. Con el despertar de la primavera árabe, se desató el espíritu radical en todo África y en todo el Medio Oriente del Islam, y que eso se ve alimentado con lo que está pasando en Siria en este momento. Entonces se debe más bien a que estamos camino, es que todo apunta a la guerra de Gog y Magog, ese espíritu radical, ese espíritu de odio del Islam que se está regando, porque finalmente recuerde que Gog y Magog se riega por todo el mundo. Es lo que nosotros conocemos Gog y Magog como el pre-Armagedón. Y es tremendo porque hablando justamente de la profecía del fin, la señora Angela Merkel, que ahora mismo es la líder de Alemania, en uno de los discursos principales que dio el año pasado dijo algo, no sé si usted pudo verlo en las noticias, cuando él tomó justamente hablando de la historia de Europa, dijo: señores, hemos intentado todo, no nos ha funcionado. Y de hecho es hija de un pastor. Digo, Europa para ser fuerte tiene que regresar a Cristo. Si Europa no regresa a Cristo, yo no veo la continuidad de Europa en un futuro lejano. Es que lamentablemente Europa sí es triste, se ha convertido en un desierto, tal como lo dice Apocalipsis. Es un desierto espiritualmente hablando, es catastrófico espiritualmente hablando. Nuestros templos evangélicos en Europa, no evangélicos, templos
tanto evangélicos como católicos están convertidos en museos. Museos no creen en nada. Que ese camino está tomando la iglesia anglosajona también en Estados Unidos. Pero será ese Pero los vacío, bautistas más que todo. pero será ese vacío. Usted y yo por lo menos hemos viajado mucho por todo el mundo, por Europa. Porque yo una vez hablando con un sacerdote católico, uno de los sacerdotes católicos al sur de Francia, justamente en una de las ciudades cerca de Bilbao, Francia, estoy compartiendo con él, le dije, ¿cómo es posible que las catedrales ahora se convierten en museos? Como dice, porque usted, las catedrales, la gente solamente va a visitarlos. Y una de las cosas que me dijo que a raíz de todo esto y de ese vacío es que los islámicos están tomando toda Europa. ¿Qué piensa usted de eso? Porque el Islam se está presentando en una forma, el ser humano, por tradición, somos de tendencia, nos gustan las emociones. Aunque sea el europeo, mire, el europeo se considera como la persona más fría del planeta Tierra. Sí. Son fríos, pero aunque sean fríos, es ser humano. Y el ser humano nos gusta siempre ser desafiado. Nos fascina, nos gusta, es parte de nuestra naturaleza el desafío. Al apaciguarse el cristianismo en Europa, al venirse todas estas teologías falsas y todo ese evangelio social. La ignorancia que usted empezó hablando. Exacto, toda esa ignorancia, se volvió el evangelio con ese espíritu ecuménico cobarde, porque el ecumenismo no es otra cosa que el incentivo cobarde, de decir, no ofendas, no digas esto porque vas a ofender, no digas esto porque vas a ofender al diablo, no digas esto porque vas a ofender a Cristo. Esa palabra de cobardía que es el ecumenismo trajo ese enfriamiento profundo en los europeos. Y a pesar de que son fríos, el ser humano le gusta el desafío, la agresividad. Sí. Como humano, el Islam de momento entra agresivo. Al Islam no le importa lo que diga. Entonces viene un islámico y está en plena terminal de trenes y delante de toda la gente tiende ¿cómo se dice? Su alfombra y empieza a hacer todo eso. Y entonces el europeo empieza a decir, wow, yo me avergüenzo de mi religión, y ese tipo no se avergüenza de su religión. Y en cualquier lugar así son. Empiezan esa agresividad islámica que un día los evangélicos la tuvieron. Sí. Un John Hus, un Martín Lutero. Un Savonarola. Esos hombres agresivos con el evangelio, esos evangelistas agresivos que teníamos en nuestra América Latina, que se paraban en los parques, que se montaban en los buses, que regalaban un tratado, que no les importaba si lo iban a correr del trabajo, iban a predicar. Sí. Esa agresividad cristiana la hemos dejado nosotros de la predicación y los islámicos están tomando ese lugar de nosotros. Lamentablemente con una falsa religión. Una falsa religión. Es increíble ver cómo Europa, siempre lo digo que Europa se ha convertido en un continente islámico. Y lamentablemente hubo varias fases. Me acuerdo en la década de los 80, que muchas veces viajábamos a Europa a ciertas convenciones. Pero había un fenómeno que ahora estoy entendiendo. Y como decía usted, la ignorancia muchas veces mató la fe de los europeos, porque los europeos, como usted sabe, son sociedades altamente preparadas, muy preparadas. Y llegamos ahí con nuestros misioneros de Latinoamérica, que lo que venían a enseñar era el legalismo, pantalón y lo otro y el otro. Y el europeo conoce perfectamente, porque el evangelio vino de ellos por Oriente Medio y por ahí pasaron. Y ese tipo de evangelio nunca prosperó ahí, porque lo veían de una ignorancia, los pastores no estaban preparados, no sabían nada. Y me acuerdo una vez uno dijo, pero ¿qué tipo de pastores nos están enviando? Es lo único que van a predicar enero a diciembre, pantalón y de aretes. No lo podían concebir que su salvación dependía de pantalones y aretes, porque no se predicaba de la salvación, de la cruz, del amor, etcétera, etcétera. Y en ese vacío pues tomaron verdad ellos. Ahora, ubiquémonos en Estados Unidos donde estamos, que obviamente Europa sabemos que prácticamente es un cementerio, es un congelador frío ahora mismo, pero estamos viendo los mismos tentáculos operando en los Estados Unidos de América. Hay mucha frialdad en la fe. La gente pues ha quitado la mirada, ¿verdad?, en todo lo que tiene un propósito eterno. Y se están concentrando, como decía usted en un principio,
en ideas equivocadas, en una falsa teología como es el reino ahora, el kingdom now, y todo eso. Pero este es el aspecto político hoy día, porque la palabra, muchas veces los políticos baratos en nuestro país, como que están influenciando también lo que se cree en la iglesia. Y de tal manera que ese gran matrimonio de una política muchas veces que es falsa, que es contra los principios bíblicos, y por usar la palabra conservadora, rápidamente hay un tremendo matrimonio, pero sin embargo no hay un matrimonio que esté en los principios bíblicos. Es que eso no funcionó, lo que se llama Estado-religión. Sí. En cuanto al cristianismo, la historia es de página negra. Cuando la iglesia primitiva se casó, hizo matrimonio con el romanismo, la iglesia entró en su peor crisis espiritual. Y ese es el gran problema cuando la iglesia, yo lo vuelvo a mencionar esa misma palabra, todo se ubica en una sola palabra, ecumenismo. Cuando la iglesia cae en el ecumenismo, la iglesia se vuelve cobarde, el pastor se vuelve cobarde, y al volverse cobarde, el miedo lo busca una protección secular. Y el pastor encuentra que esa protección secular es la política. Ahora, ¿quiere decir que nosotros no podemos aconsejar a un político? Claro que sí, eso es otra cosa. ¿Quiere decir que nosotros no podemos ser consejeros de políticos, de personas importantes, porque ese es nuestro papel como cristianos? Pero una cosa es ser consejero. Una cosa es que la iglesia está abierta para toda persona que venga. Y orar por un candidato a ser alcalde, orar por un candidato a ser presidente, orar por todo ello. Eso es obligación de la iglesia. Eso es obligación nosotros a que yo, como ministro, como pastor, me declare político públicamente. En ese momento ya es un matrimonio entre política y religión. Allí no calza. Entonces, como consejero yo sí puedo ser. Daniel lo fue. José lo fue. Es que ese fue el término bíblico y usted lo está expresando. Porque cuando miramos en el tiempo pues, de los profetas y de los reyes, en ningún momento el profeta le iba a consultar al rey, sino los reyes venían al profeta y el profeta le daba el consejo divino. Y es algo netamente eso no lo bíblico. podemos negar. Como iglesia no podemos negar como ser consejero. El pastor lo dije una vez, usted estuvo cuando fue en el Congreso, recuerda que hablé sobre el papel del cristiano. Sí. Allí en el Congreso el pastor es un consejero y debemos de recibir en la iglesia a cualquier candidato y orar por él y ser nosotros el consejero de él. Ahora, si un pastor quiere ser político, si lo quiere ser, lo justo es que renuncie públicamente a su ministerio. Se quite la casaca de pastor, sí. Y se convierta en un político. Pero no use la iglesia como bandera. ¿Por qué? Porque una iglesia, lo expliqué en el Congreso, esa vez que estuvimos aquí en nuestro Capitolio, una iglesia siempre va a haber de diferentes bandos políticos. Cuando usted se declara abiertamente un partido político, está despreciando a los otros miembros que están ahí. Entonces, por eso no puede ser. No puede ser. Entonces, la iglesia no puede tener un matrimonio con la política. La iglesia sí es un lugar, un ente donde los líderes políticos y no políticos, hasta el más impío, puede venir a la iglesia y recibir consejería y oración y oramos por él y todo. Eso sí estamos en obligación. Y defender los principios netamente cristianos. Es que en la consejería vamos a influenciar al líder político. Claro. Vamos a influenciar. Yo tengo ahorita, para la gloria de Dios lo digo, ahorita tengo amigos aquí en el Congreso. Y cada vez cuando tuvimos, nunca un centavo de ellos, pero sí le dije, cuando ellos han dicho, le dije, solamente quiero pedirle, dice, ¿cuánto le debo? ¿Qué le puedo pagar? Dijo, no, solo quiero una sola cosa. Que sepa que usted tiene un amigo cuando esté allá. Se levantan, me dan la mano. Sepa que usted tiene un amigo. Sí. En que usted puede buscar en los momentos más difíciles consejería. Eso es todo. Nosotros estamos para aconsejar, para influenciar, para decir al líder político, haz esto y esto y esto, porque esto es lo que manda la justicia de Dios. Y orar por ellos. Y voy a orar por ti para que Dios te toque, porque Dios te dé valentía. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el último consejo que nos da con respecto
¿qué tiene que hacer la iglesia ahora mismo conociendo que el Señor viene? Hay dos pastores que de repente están ahí, se les olvidó, porque tus palabras hoy día me tocaron, yo sé que tocaron también a nuestra audiencia, por los pastores que nos están escuchando, habrá alguien ahí de repente va a decir, Dios mío, ¿y qué hago ahora mismo? ¿Todavía tengo alguna oportunidad de regresar, de restituir y hacer las cosas bien, de reconciliar con el Señor? Volvamos a la palabra de Jeremías. Paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas. Pregunten de nuevo por las escrituras. Desempolven la Biblia. No hay excusa. Si eres un pastor que estás educado, que te gusta la tecnología, pues tienes tu Biblia en tu iPad, en tu computadora. Ahora no hay excusa que el pastor no se documente. Deje de estarse alimentando de libritos de testimonio, de, ¿cómo se dice? Ese de este señor de Guatemala, la gloria del cielo. Olvídese de esos testimonios, pastor. Lea libros de estudio, compendios manuales. Sí. Lea Biblias. Ahí tenemos montones de Biblias muy buenas de estudio, de personas respetadas, que viene un personaje, a mí no me importa quién es el que, que los errores de Jimmy Swaggart, ¿con qué actividad se atreve a decir cuando Jimmy Swaggart, Tim LaHaye, estos hombres de reputación ministerial, teológica y todo? Ahora, lo que quiero decir es, lea compendio, lea libros de estudio. No tiene excusa, pastor, para no documentarse en documentación seria, porque hoy, le voy a dar mi ejemplo. Yo, para los libros que ando en mi computadora y en mi iPad, yo tendría que andar un camión. Porque hoy tengo más de 3,000 libros en mi biblioteca electrónica. Qué bueno. Donde estoy consultando griego, donde estoy consultando hebreo, donde estoy consultando todas las versiones de la Biblia, donde estoy consultando todos los diccionarios. Todo eso está disponible, pastor, solo invierta. Gaste $1,000, cómprese una buena biblioteca electrónica si te gusta la electrónica. Si no, ten tu buena biblioteca en tu eso. Mi consejo es, volvamos de nuevo al estudio de la palabra, no solamente de la Biblia, sino al estudio de buenos manuales, de buenos expositores. Estudie hermenéutica, estudie homilética, estudie historia, estudie también parte de la historia secular, porque la Biblia no se contradice con la historia secular. Es decir, el pastor, escúcheme bien, pastor y evangelista, ministro, y usted maestro, recuerde que nosotros como ministros tenemos la mismísima responsabilidad que tiene un abogado y que tiene un médico. Un médico que no está estudiando todos los días los nuevos avances de conocimiento de medicina, ese médico se vuelve obsoleto. Se vuelve obsoleto, correcto. Un abogado que no está consultando todos los días los nuevos decretos de ley, ese abogado no sirve. Ese abogado tiene que pasar todos los días quemando pestañas para ver cuál es la nueva ley. Y el doctor tiene que estar quemándose la pestaña para ver cuál es el descubrimiento científico de medicina. El pastor tiene que estar documentándose bíblicamente, con buenos manuales, con buena investigación, con buenos estudios, no de testimonio, sino de estudios, de expositores, de compendio, de teología, para que pueda dar un mensaje contundente, veraz y fuerte de la palabra de Dios en el púlpito. Esa es mi recomendación para usted, pastor. Que Dios te bendiga. Bueno, muchísimas gracias, mis amados, que nos están viendo en estos momentos. Y quiero recordar nuevamente, o sea, si quieren material del doctor Bolaines, solamente pueden ir a su website, bolaines.org. Ahí van a encontrar un tremendo material excelentísimo, que muchas veces yo mismo voy a su website para informarme más, para actualizar mucho más. Así que también, si necesitan más material, pueden también contactarnos con nosotros. Nuestro website también es minpca, o sea, minpca.org. Y si necesitan más material, porque muchas veces la gente nos llama y rápidamente le daremos la información del doctor Bolaines y cualquier otra cosa que quieran hacer. Así que muchísimas gracias. Reciba ese consejo tan buenísimo para estos tiempos, para sanar su iglesia, para restablecer todo lo que se ha perdido en su iglesia, y creemos que en un futuro
va, ¿verdad?, a agradecer al Señor por haber escuchado a este siervo de Dios. Así que muchísimas gracias nuevamente y que Dios les bendiga en gran manera.